¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula. Empezamos con la número 106, que se llama El uso correcto del lenguaje del cuerpo en un testimonio digno de verdaderos profetas. Y esta cápsula la da Juan Pablo II el 26 de enero de 1983. Bienvenido a las cápsulas de la teología del cuerpo. Hoy ya llegamos a la 106 y seguimos profundizando en todo este tema del matrimonio. Hemos pasado de entender el matrimonio como sacramento a la luz también del pasaje de Efesios 5 de San Pablo, y ahora estamos hablando del lenguaje del cuerpo. Hablamos del lenguaje del cuerpo y cómo el cuerpo habla. Esta va a ser una catequesis más cortita, sirve de introducción a lo que luego ya vendrá más específico, y el Papa lo llamará como ese lenguaje de lujuria o concupiscencia que también el cuerpo es capaz de hablar, no hablar una mentira, hablar falsedades, sino hablar precisamente desde el amor y desde la verdad de Dios. Así que bueno, sin más, vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven esta tarde. Te consagro los corazones de todos aquellos que están escuchando. Te consagro mi mente, mi corazón, mis palabras, toda mi persona, todo lo que yo soy, para que seas tú, Jesús, el que viva, trabaje, ore, hable y toque corazones a través de mí. Te pido que cada uno de los que escuchan también tengan un corazón abierto, que sus oídos estén atentos, que se dejen sorprender por ti, por tu gracia, por tu verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este es el patio de mi nueva casa. Encontré que en este momento le da buena luz, pero en general es un pasillo un poco oscuro. Esperemos que dure toda la cápsula. Bien, comencemos. Dice así. Número 1. El signo del matrimonio como sacramento de la Iglesia es constituido cada vez según esa dimensión que le es propia desde el principio, y al mismo tiempo es constituido sobre el fundamento del amor esponsal de Cristo y de la Iglesia, como la única e irrepetible expresión de la alianza entre este hombre y esta mujer, que son ministros del matrimonio, sacramento de su vocación y de su vida. Está hablando aquí Juan Pablo II de la realidad cósmica que se encuentra escondida en este misterio tan hermoso del matrimonio, que es un misterio universal, pero que se vive y se aplica precisamente en la particularidad de cada matrimonio y de cada persona. Cada uno de ellos puede decir, no, este es mi compromiso, este es el matrimonio que yo elegí, este es mi anillo. Y esta particularidad también va a reflejar este misterio universal tan grande y tan bello. Y al mismo tiempo, lo que ya acabamos de decir, ese misterio tan grande se reflejará en lo concreto de cada matrimonio. Al decir que el signo de matrimonio como sacramento de la Iglesia se constituye sobre la base del lenguaje del cuerpo, nos servimos de la analogía que ya anteriormente procuramos aclarar. ¿Se acuerdan? Analogía, algo que es una comparación, pero es una comparación totalmente desigual, ¿no? Entre algo que, pues sí, en algo se parece, pero también hay una gran diferencia. Es obvio que el cuerpo en cuanto tal no habla, sino que habla el hombre. O sea, el cuerpo dejado como cuerpo, pues es un cadáver, no habla. Quien habla es la persona. Recordamos, persona es esa alma y cuerpo en una unidad sustancial. Y últimamente siempre Juan Pablo II defiende cuando yo hablo, yo puedo decir mi cuerpo habla porque yo estoy hablando. No puedo separarme del cuerpo porque yo soy mi cuerpo. Entonces, bueno, en esta misma línea dice, al releer aquello que exige ser expresado o tomando como base precisamente al cuerpo, la masculinidad o feminidad del sujeto personal, más aún tomando como base aquello que únicamente puede ser expresado por el hombre por medio del cuerpo. ¿Okay? Bueno, hablamos ya de este primer párrafo casi en su totalidad, nos falta un pedazo, pero está hablando del matrimonio como este camino de santificación, que es un camino peculiar,
particular donde cada uno tiene la gracia de estado para poder llegar al cielo un día y santificarse. Y cierra el número 1 con esto. En este sentido, el hombre, varón o mujer, no solo habla con el lenguaje del cuerpo, sino que en cierto sentido permite al cuerpo hablar por él y de parte de él. Podría decirse también en su nombre y con su autoridad personal. Empezamos desde el primer cuadro, así decíamos en inglés, ¿no? Square one. O sea, el cuerpo habla, muchas veces sin necesidad de palabras. Últimamente he estado viendo unas caricaturas que tocan el corazón y dicen tantas cosas, y sin embargo, cuando te das cuenta, no se usa una sola palabra. Y uno puede ir leyendo cuando alguien empuña las manos, y puedes leer cuando alguien se agacha para ayudar a otro, y puedes leer cuando alguien se deja caer en un sofá desanimado y no hay palabras, a veces solo los ojos grandes de sorpresa o de una tristeza profunda sin palabras. Esto es una verdad de la que estamos partiendo, el cuerpo habla. Y también el cuerpo habla cuando las palabras no nos ayudan a expresar, ¿no? Es lo que dicen, que si uno se guarda cosas, pues al final el cuerpo hablará con una enfermedad, sea una gastritis o sea un dolor de cabeza, porque hay tantas cosas que a veces nos guardamos y no las hablamos para poder acomodarlas, expresarlas, trabajarlas. Pero bueno, finalmente aquí estamos hablando de cómo los cuerpos de los esposos van a hablarse sin palabras. Y lo que decíamos en catequesis anteriores, se convierten como profetas hablando a través de sus cuerpos, o verdades o mentiras. Obviamente el Papa exhortando a que hablemos la verdad. Y dice ya el número 2, los nuevos esposos se hacen conscientes de esto cuando al contraer el matrimonio instituyen su signo visible. En la futura perspectiva de la vida en común y de la vocación conyugal, ese signo inicial, originario del matrimonio como sacramento de la Iglesia, se verá continuamente colmado por el profetismo del cuerpo. Los cuerpos de los esposos hablarán por y de parte de cada uno de ellos. Hablarán en el nombre y con la autoridad de la persona, de una de las personas, desarrollando el diálogo conyugal. Y justamente Bill Donaghy desarrolla esta parte del diálogo conyugal, sincerándose con la audiencia y diciendo que difícil es para el matrimonio encontrar un sincero diálogo conyugal, un espacio donde compartan ellos dos lo mismo, ¿no? Un reconocerse a pesar de tantas cosas que suceden en el matrimonio, tantos pendientes, cada uno de los hijos, como los trae en jaque mate a veces. Y aún así uno tiene que aprender a reconocerse, ¿no? No dejar de mirar al otro como ese esposo, no dejar de dialogar de las cosas de ustedes dos, a pesar de todo lo que hay que hacer y de cada uno de los problemas de los hijos, porque si no el amor muere. Hay que alimentarlo y la comunicación es una de esas piezas claves sobre las que se fundamenta el matrimonio. Recuerdo que mi hermana, alguna vez que pidió consejos sobre cómo educar a una persona con síndrome de Down, le dieron muchos tips, pero finalmente, ya cuando se despedían, la señora que le compartía los tips le dijo, me olvidé de darte el más importante. Pues fíjate que hace 10 años yo empecé con 15 parejas que teníamos la misma situación y nos reunimos para poder aprender cómo ayudar a nuestros hijos. Pero finalmente un niño que tiene un síndrome de Down te absorbe tanto que si no estás atento descuidas tu relación de pareja. Y con tristeza y casi lágrimas en los ojos le dijo a mi hermana, de esas 15 parejas, solo nosotros seguimos casados. ¿No? Qué importante entonces el poder entender simplemente la importancia de llegar a casa y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te ayudo. O abrazarle por detrás. O darle un besito de reconozco que acabas de llegar. Es importantísimo que en nuestras acciones se vaya mostrando el amor. También como aquel chiquillo que les decía que en preescolar dice, es que mis papás de verdad hacen el amor. Y él se refería precisamente a que él veía como su papá saludaba con cuánto cariño y ternura, abrazaba a la mamá cada mañana y él decía, oye, mis papás cada mañana en el desayunador hacen el amor, ¿no? Hay que reflejar ese amor, somos signos visibles de ese amor, cada uno de nosotros, pero obviamente cuando estás casado, ese signo visible tiene como un tinte muy especial. ¿Qué es lo que ven las personas cuando nos ven a los dos
juntos, en una charla o en el parque cuando sacamos a los niños o simplemente en un viaje. ¿Qué es lo que leen en nuestros cuerpos sin que les demos ningún sermón? La gente que nos observa como matrimonio puede decir que nos amamos. O al contrario, qué triste sería que al final de un viaje digan, ni idea de que estaban casados, ¿no? Entonces, este lenguaje del cuerpo que hay que aprender a hablar, este diálogo conyugal que hay que aprender a tener, ¿verdad? Comienza en el día a día con todas estas ocasiones que acabamos de nombrar. Y brincándonos 3 líneas más, dice, los cónyuges están llamados a formar su vida y su convivencia como comunión de las personas sobre la base de ese lenguaje. Dado que al lenguaje corresponde un conjunto de significados, los cónyuges, a través de su conducta y comportamiento, a través de sus acciones, gestos de ternura, están llamados a convertirse en los autores de esos significados del lenguaje del cuerpo, mediante los que se construyen y profundizan continua y consecuentemente el amor, la fidelidad, la honestidad conyugal y esa unión que permanece indisoluble hasta la muerte. Estas últimas líneas son como increíbles, ¿no? Como sin palabras, está diciendo el Papa. Es decir, la acción puede ser sin palabras. El gesto sin palabras, la conducta sin palabras, un comportamiento es algo de alguna manera sin palabras. ¿Y qué está diciendo? Pues precisamente habla de lo que San Juan Pablo II dice aquí, del amor, la fidelidad, la honestidad conyugal y esa unión que permanece hasta la muerte. Bien, pasemos al número 3, hacia el final, dice, si el ser humano, varón y hembra, en el matrimonio e indirectamente también en todos los ámbitos de la mutua convivencia, confiere a su comportamiento un significado conforme a la verdad fundamental del lenguaje del cuerpo, que soy un don, ese es el lenguaje fundamental, esa verdad que habla, que grita quizá nuestra misma geografía corporal, estoy hecho para la entrega, estoy hecho para ser un don, entonces también él mismo está en la verdad. En caso contrario, miente y falsifica el lenguaje del cuerpo. Cuando hablamos este lenguaje del don y de la entrega, hablamos la verdad con nuestros cuerpos. Y cuando nos encerramos en el egoísmo, hablamos mentiras. Muy fuerte esto que está diciendo. Y bueno, a nosotros quizá ya nos parece normal porque vivimos en una cultura donde todo es mentira, todo es engaño. Uno mismo dice, ¿qué será la verdad? ¿No? Hay tantas versiones. Lo vemos en las noticias, por ejemplo, y uno mismo sale confundido. Ojalá que siempre reconozcamos que hay mentiras y no nos acostumbremos a vivir en este mundo que tiene tanta falsedad. Y que por lo menos, ¿verdad? En casa, en las noticias y en la cultura que se vive en esta pequeña iglesia doméstica, tratemos siempre que se hable la verdad, tanto con las palabras como con los gestos, comportamientos y conducta, como dice el Papa. 4. Si nos situamos en la línea marcada por la perspectiva de futuro del consentimiento conyugal, que como ya dijimos, ofrece a los esposos una participación particular en la misión profética de la Iglesia transmitida por el mismo Cristo, entonces podemos servirnos también de la distinción bíblica entre los profetas verdaderos y los profetas falsos, según se hable la verdad o se estén diciendo mentiras o contradicciones, porque podemos decir con las palabras una cosa y vivir otra, o inclusive con el cuerpo. Aparentemente estamos diciendo algo, pero quizá no hay una comunión total entre lo que hay dentro del corazón y lo que mi cuerpo está expresando. Así de fino, así de delicado, no es este el lenguaje del que habla Juan Pablo II. Finalmente, vamos al 5, donde dice, la problemática del signo sacramental del matrimonio tiene un carácter marcadamente antropológico. La construimos sobre la base de la antropología teológica y en particular sobre lo que definimos desde el principio de las presentes consideraciones como teología del cuerpo. Está diciendo que en esta antropología teológica nosotros decimos que creemos que nuestra humanidad habla de la teología, habla algo de Dios, algo único y particular según lo que es cada persona, y algo único y particular según esa una sola carne de cada matrimonio. Y continúa, por eso al continuar con nuestros análisis
debemos tener siempre presente las consideraciones anteriores que se refieren al análisis de la palabra clave de Cristo. Decimos palabras clave porque nos abren, como la llave, cada una de las dimensiones de la antropología teológica, especialmente de la teología del cuerpo. A mí me encantó esto que el Papa nombra como la llave que abre al corazón, ¿no? Las palabras claves que hacen de llave para abrir el corazón del hombre y comprenderlo más en profundidad. Y Juan Pablo II en estas palabras clave nos ha hablado tanto en el hombre originario como en el hombre histórico, como en el hombre escatológico. Hay claves de interpretación de quién es este ser humano en su origen, quién es este ser humano en esta historia aprendiendo a amar y quién es este ser humano que está llamado a la gloria y a la vida eterna. Estas palabras claves para descubrir el misterio más grande que es el de la persona humana. El otro día, no sé por qué, buscando cosas en internet, encontré una película que va a salir en Netflix en el 2021 basada en un videojuego que se llama Resident Evil. Me parece que es un juego un poco de terror, pero dentro de este juego me llamó la atención que la protagonista, que es mujer, ella es la que tiene una llave que arriba tiene forma de corazón. Y solo encontrando esa llave es como ella logra entrar a diferentes áreas del laberinto y de la casa y de cosas ahí que en el misterio, ¿no?, se tienen que ir descubriendo. Y yo, bueno, digo, sí, es un misterio de terror, pero no hay misterio más grande que el de la persona. Y qué increíble que a través de la teología del cuerpo tú y yo estemos recibiendo como estas llaves que abren lo más importante de la persona, que es el corazón. No es lo exterior, ni para bien ni para mal. Podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas malas, o podemos portarnos muy bien y dar una apariencia de ser alguien muy educado y hacer obras muy buenas aparentemente, pero luego podemos tener un corazón que esté seco de amor o un corazón que hace las cosas por vanidad, porque piensan bien de mí. Y en el fondo me estoy buscando a mí misma en vez de buscar a Dios. Y Juan Pablo II dice, no, aquí lo importante es hacer como esa verdad y echarnos un clavado al propio corazón para poder entonces vivir esa verdad, que es esa voz de Dios en el interior que nos va pidiendo aprender a amar cada día un poquito más. Y finalmente dice, bueno, va a anunciar de alguna manera en estos últimos párrafos lo que vamos a ver en la siguiente catequesis, donde ya hablará más en concreto de la lujuria y de la concupiscencia como, de alguna manera, mentiras que el cuerpo también puede hablar y que no son recomendables. Mientras construimos sobre esta base el análisis del signo sacramental del matrimonio, del que siempre son partícipes el hombre y la mujer en cuanto hombre histórico, debemos recordar constantemente el hecho de que ese hombre histórico, varón y hembra, es a la vez el hombre de la concupiscencia. Y, en cuanto tal, cada hombre y cada mujer entra en la historia de la salvación y se encuentra implicado en ella mediante el sacramento que es signo visible de la alianza y de la gracia. Esto es un preanuncio de lo que viene. Y cierra de esta manera. Por tanto, en el contexto de las presentes reflexiones sobre la estructura sacramental del signo del matrimonio, debemos tener en cuenta no solamente lo que Cristo dijo sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, refiriéndose al principio, sino también, y más aún, lo que Él expresó en el Sermón de la Montaña, cuando apeló precisamente al corazón humano y apeló a lo que es más propio del ser humano, su dignidad, lo que corresponde. Fíjense nada más cómo Juan Pablo II ha necesitado 106 catequesis para caminar con nosotros y prepararnos, 106 catequesis, oigan, para que podamos llegar ya a esta última parte de la teología del cuerpo, donde explicará la mentalidad anticonceptiva y cómo es algo que definitivamente no corresponde a la persona humana, a su dignidad, ni a su altísima vocación al amor. Pero claro que estamos preparados. Si tú has seguido estas catequesis desde la número 1, ya tu manera de ver a la persona, tu manera de entender a Dios, de escuchar este llamado de Dios al fondo de tu corazón, de amar de verdad, te hace tener otros ojos, otros lentes, no, otros ojos no, pero otros lentes para poder ver la realidad y abrazarla y decir, obviamente, esta es la verdad. Así que, pues que tengas muy linda semana. Te dejo como tarea
que puedas vivir en la verdad, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que puedas observar también a las personas y ver cuánto te dicen solamente con su lenguaje del cuerpo, más allá de las palabras. Y que tú también, que pudieras observarte sanamente para ver qué expresa tu cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo grandes problemas porque mi cuerpo, mi persona, impone mucho. Tengo un porte que a veces asusta a las personas. Y ya siendo yo consciente de eso, pues trabajo en tratar de estar como más afable, de sonreír más, de hacer bromas, de mostrarme más sencilla, cercana, porque de natural, solo de verme, quizá la gente no se siente como en confianza para acercarse a preguntarme algo. Pero ya cuando me ve, me conoce, ha escuchado algún video, ya entiende un poquito más. Aparte en el video es que como estoy sentada, es distinto cómo se ve a que se para una persona de 1,78, que es lo que yo mido. Pero bueno, un ejemplo tonto, te invito a que tú también observes qué refleja tu lenguaje del cuerpo. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana. Bye bye.